Uno de nuestros patriotas puertorriqueños hizo esta afirmación: la ley del amor y la ley del sacrificio no admiten separación. Uno sabe cuánto una persona me ama, sin duda cuánto es capaz de sufrir por mí. Eso es, podríamos decir, la medida del amor. Y por eso nosotros, contemplando la creación en la que nosotros vemos de una manera elocuente la belleza, la sabiduría, el amor de Dios, porque a través de las criaturas, como en un espejo, uno puede ver reflejado el rostro de Dios. Sin embargo, ese espejo en lo creado es de alguna manera distante para nosotros los seres humanos. Pero sobre la cruz del Calvario, nosotros contemplamos el rostro de Dios de una manera inaudita, impresionante. Porque sobre la cruz del Calvario, Dios no nos entrega algo, Dios se entrega a sí mismo. Y uno sabe cuánto me ama una persona, cuánto es capaz de sufrir por mí. Sobre la cruz del Calvario, nosotros vemos una radiografía del corazón de Dios. Es un camino que nos expresa de manera elocuente lo que dice el apóstol Pablo: me amó y se entregó por mí. Por eso, la cruz del Calvario es para nosotros los cristianos la definición más elocuente de quién es Dios. Dios, para nosotros los cristianos, no es un rostro que mete miedo para imponer sobre nosotros el bien. Dios, sobre la cruz del Calvario, es un rostro que nos invita a un ambiente de libertad, donde solo en ese ambiente puede crecer el amor. Solo en un ambiente de libertad y no de imposición, el amor es capaz de crecer. El hombre se dignifica como un ser libre y responsable, porque la cruz del Calvario no mete miedo, es una llamada divina. Es, utilizando el lenguaje del profeta Jeremías, es de alguna manera un Dios, como dice la Escritura: Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Sin duda, sobre la cruz del Calvario se nos habla del pecado, porque Cristo muere sobre la cruz del Calvario para librarnos del pecado. Pero no se nos impone la vida sin pecado, se nos sugiere, se nos presenta la belleza de una vida en abundancia, como dijo Jesucristo, que Él nos ofrece. Sin duda, en esta Semana Santa que ahora empieza, se nos habla de inmortalidad, pero no de cualquier inmortalidad. Se nos habla de una inmortalidad en la cual el hombre construye su futuro en relación con Dios. Porque cuando el hombre se relaciona con Dios, saca lo más noble que hay en sí, desarrolla todos los talentos y dones que tiene en sí. El hombre sin Dios es un ser mediocre y deficiente. Dios es parte esencial de nuestro desarrollo humano. Y si algo nos dice la cruz del Calvario, es que Dios se nos ofrece de la manera más amorosa y libre. No se impone con el miedo, se sugiere con el amor. Porque cuando uno ama a una persona, más libre la deja. Cuando uno se impone por el miedo y los celos, uno lo que hace es ahogar el amor. El amor, insisto, entre seres libres solo se desarrolla en libertad. Esa es la cruz del Calvario.
Es la expresión más elocuente de lo que significa ser libre y de lo que significa ser llamado a la libertad. Ese es la cruz del Calvario. Y el Evangelio de hoy nos presenta la figura de una figura que podríamos decir trágica. Se nos habla de la figura de Judas Iscariote, el que vendió al Señor por unas monedas de plata. El que en su vida tomó una opción. En vez de seguir a Dios, sustituyó a Dios por unas riquezas, unas monedas de plata. Eso tuvo consecuencias trágicas en su vida, porque de alguna manera la Sagrada Escritura nos dice que de esa opción, ese hombre terminó autodestruyéndose, se ahorcó. Así nos afirma el texto de la Escritura Santa. Tomó una opción. Y nosotros en esta Semana Santa, en la cual tú y yo estamos llamados a la reflexión, a superar esta visión superficial y transitoria que nos ofrece esta sociedad de consumo, y a uno irse a lo más íntimo de su corazón para descubrir ese rostro de Dios que me invita en el amor y la libertad a relacionarme con Él. Aquí hay una opción que hacer. Es que cuando ustedes ven la problemática que nosotros vivimos como país y que esta Semana Santa es una oportunidad para reflexionar cuál debe ser la respuesta adecuada, porque estamos dando respuestas superficiales a problemas complejos. Y la única respuesta adecuada se llama Dios. La única respuesta adecuada es uno redescubrir estos puntos de referencia de identidad, como son el Viernes Santo, como son la Semana Santa, que no es simplemente para irme a la playa porque es un periodo de vacaciones, o es un periodo simplemente para descansar o irme a esquiar en los Estados Unidos. No, debe ser un periodo en el cual nosotros nos demos cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque si esta sociedad nuestra, en estos espacios que nos deja, para que nosotros cultivemos otro aspecto de nuestra personalidad humana, necesaria, que como dice la Escritura, es la piedra angular que desecharon los arquitectos. Y por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta que no todo es trabajo, que no todo es recreación, que no todo es comer y beber, que sin duda esos son aspectos importantes de la personalidad humana y los tenemos que cultivar. Y la sociedad tiene que de alguna manera propiciar espacios para que todos esos aspectos se puedan desarrollar en una personalidad humana, como es el trabajo, como es la recreación, como es el descanso. Hay que cultivarlos. Pero hay otro aspecto de nuestra personalidad humana, que es nuestra relación con Dios, que no se puede reducir a una relación meramente personal entre Dios y yo, sino que nuestra relación con Dios tiene que también ser cultivada colectivamente, porque hay aspectos de nuestra relación con Dios que solo se puede cultivar colectivamente, congregándonos. Y por eso, esta Semana Santa es esa oportunidad para nosotros reconocer que cuando el hombre desecha esa piedra angular, suceden todos estos desequilibrios humanos que nosotros estamos encontrando en nuestra sociedad puertorriqueña, porque es un ser deficiente, es un factor precipitante de destrucción humana. Cuando el hombre hace como hizo Judas Iscariote, prefirió cancelar su relación con Dios y vivir como si Dios no existiera, porque tal vez el experimento humano
que el hombre ha querido hacer desde el inicio de su aventura histórica es precisamente eso: ir por el mundo viviendo como si Dios no existiera. Y eso, cuando uno en su vida cancela ese aspecto de Dios, ese Dios que se te acerca en la cruz del Calvario y que te invita a un sígueme, no impuesto, sino en libertad y amor. Porque la cruz no es expresión de odio, no se saca contra nadie. La cruz es de alguna manera una propuesta de vida y vida en abundancia. Esa es Semana Santa. Claro, una semana que cada vez se va reduciendo más. Y ya ni el Viernes Santo es respetado por esta sociedad de consumo. Porque ya ustedes ven que hasta Plaza de las Américas abre el Viernes Santo. Y uno dice, y se llenan las playas. Y después nosotros nos decimos, ¿y por qué estamos como sociedad así? ¿Por qué? Y como queremos dar una respuesta como si Dios no existiera, pensamos que respuestas superficiales y transitorias, luchar contra la criminalidad, leyes más fuertes, luchar contra la crisis que tenemos como sociedad de consumo económica, en la que todo el mundo esta es la sociedad de la insatisfacción. Esta sociedad no es capaz de responder de manera adecuada y digna a las inquietudes que tenemos como seres humanos. ¿Por qué este desequilibrio? ¿Por qué hay gente sin trabajo cuando el trabajo es un derecho? ¿Por qué hay gente que se siente insatisfecha en sus relaciones afectivas? No solamente las relaciones entre un hombre y una mujer en el contexto de la vida matrimonial o en el noviazgo, sino incluso las relaciones afectivas a nivel de familia, porque son deficientes. Y uno se da cuenta cuántos hijos están sin papá. Y no es porque no los tengan en casa, es que a veces hay una especie de ausencia de parte de ellos en sus relaciones con papá, y uno no se da cuenta. Hay a veces que papá y mamá están cercanos y son los grandes ausentes en el desarrollo de esa personalidad humana y equilibrada. Y yo lo noto, esta es una generación que estamos sembrando viento y cosecharemos tempestades. Es la generación del descontrol, donde los padres no tienen la capacidad de enseñarle a sus hijos, de transmitirle lo que otras generaciones fueron capaces de transmitir: el autocontrol dignificante. No son capaces. Yo no sé si eso viene con el ambiente o con la comida, no lo sé, pero sin duda podríamos decir que es la sociedad de la insatisfacción. ¿Y dónde está la crisis? ¿Cuál es la raíz de esta crisis, en la cual nosotros no nos podemos quedar simplemente en la punta del iceberg? La crisis está: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Como dice la Sagrada Escritura, es nuestra relación con Dios. Y Semana Santa nos invita a ese volver a reconstruir nuestra relación con Dios. A nivel personal, porque es necesario que tu intimidad, tú cultives esa relación. Y a nivel colectivo, desde la misa dominical, que debe ser un punto de referencia de identidad. A mí el otro día me pidieron que asistiera a una actividad en el Senado de Puerto Rico y la Cámara, una actividad conjunta, la presentación de un libro. El libro es sobre Arturo Morales Carrión, ¿verdad? Que fue un puertorriqueño, uno de los gestores del boom económico posterior a los 40, del desarrollo puertorriqueño posterior a los 40. Fue un historiador, un intelectual, un gran diplomático que contribuyó de manera eficaz a la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Latinoamérica, que intervino en acontecimientos históricos de manera efectiva, como es, por ejemplo, la guerra civil que hubo en la República Dominicana en 1965, a raíz de la caída
del dictador Trujillo, y por lo tanto es una figura interesantísima. Y él, lamentablemente, muchos de nosotros, tal vez no conocemos ni quién fue Arturo Morales Carrión, a lo mejor lo identificamos con un edificio, en el mejor de los casos, de la universidad. Eso es como cuando preguntan quién fue Martínez Nadal. Ah, esa es una avenida de Guaynabo City. Eso es lo que la gente a veces, y reduce lo que son nuestras figuras históricas. Decía Morales Carrión, si un pueblo no sabe de dónde viene, no será capaz de ir a donde aspira. Porque si nosotros no conocemos qué somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra patria de valores, aquello que nos configura como ser puertorriqueño, que no se identifica superficialmente simplemente con una baba que nos ponemos, o una comida que hacemos, o un lenguaje que emitimos. Ustedes leen, a mí siempre me impresionó la lectura, cuando la hice, de El País de Cuatro Pisos. Ustedes saben que es un estudio, un ensayo varios ensayos sobre lo que es Puerto Rico, un análisis, ¿verdad? Y es un análisis sobre la identidad puertorriqueña. Y a mí siempre me impresionó El País de Cuatro Pisos, que es de un autor que era de tendencia izquierdista, de análisis marxista de la realidad, que nadie podría identificar con ninguna opción en el país, de las que se debate en el concurso público, por decirlo así. Y él decía allí que el puertorriqueño, en el fondo, es una especie de híbrido, en la cual uno no puede identificar los contornos de su identidad, porque hemos ido creando unas capas superficiales que lo que han hecho es enajenar al puertorriqueño de su identidad de valores. Y él decía, por ejemplo, que hay puertorriqueños, algunos han identificado el ser puertorriqueño con la lengua, y él decía allí, hay puertorriqueños en los Estados Unidos que no hablan bien español y que son más puertorriqueños que los que estamos aquí en la isla. Se identifican afectivamente con unos valores. ¿Y cuáles son esos valores? ¿Cuáles son los valores que nosotros estamos renunciando? Valores como son, por ejemplo, la defensa de la vida desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Valores como es nosotros creer en la institución del matrimonio como fundamento de la familia. Valores como es, por ejemplo, el uno darse cuenta que una persona vale no por lo que tiene, sino por lo que es, etc. Y en el fondo, porque nosotros, en esta sociedad nuestra puertorriqueña, no nos hemos dado cuenta, pero queriendo conquistar el mundo hemos perdido el alma. Queriendo desarrollar un país del bienestar, no hemos sabido hacer la transición entre las cosas transitorias y superficiales. No hemos sabido preservar aquellas cosas que son permanentes y esenciales. Lamentablemente, y esa es la sociedad que nosotros tenemos. La Semana Santa, que debe ser una semana de reflexión, de conversión, de uno darse cuenta, no puedo seguir este camino, porque en el fondo, cuando tú lees este evangelio, el grito que se nos está dando es que amor con amor se paga. Dios no se acerca a ti para que tú te admires de lo que Él hizo. Dios se acerca a ti porque Él te quiere invitar. Hay una palabra clave de la Semana Santa que es sígueme. Es hacer lo que hicieron los discípulos. Lo dejaron todo y le siguieron. El sígueme te va a abrir caminos nuevos. Te va a hacer entender un modo de ser humano tan diverso. El ser humano solidario y generoso. El ser humano pobre y misericordioso. El ser humano que descubre la alegría en aquella bienaventuranza que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El ser humano que quiere dejar el hombre viejo para revestirse del hombre nuevo,
que se va renovando según Dios. Eso es la crisis que nosotros vivimos como país. Solo se resolverá si nos tomamos en serio nuestra relación con Dios. La raíz es una raíz espiritual. No es simplemente una crisis económica, no es simplemente una crisis social. La raíz de nuestros problemas es nuestra relación con Dios. Ese es el reto que la iglesia lanza durante la Semana Santa. Por eso le pedimos a la Virgen María que nos ayude a nosotros a entregar nuestro corazón a Dios, a abrirlo durante esta Semana Santa. La Escritura nos dice de María que María conservaba todas estas cosas, refiriéndose a los acontecimientos de Jesús, y los meditaba en su corazón. Ojalá que ella nos ayude también a nosotros a tener un corazón contemplativo como el de ella. A nosotros también poder decir como ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así sea. Amén. Nos ponemos de pie.